a todo el estado de resultados le asignan una matriz. Y a cada componente, como ventas, costo de ventas, gastos y otros, ya forman parte de la sumaria, ¿no? Y ahora otra preguntita ahí para continuar. Sigamos, se trata, digamos, se trata de de los vehículos de una empresa, cualquier empresa. Todas las empresas por ahí, al menos las grandes, medianas y hasta pequeñas, tienen un vehículo. Los vehículos de una empresa, ¿qué cédula le asignamos? Sumaria también, profesor. Analítica. Analítica, profesor. Analítica. Analítica, La efectivamente. sumaria sería propiedad, planta y equipo. Exacto. Así es. Y analítica sería ahí los vehículos, otra analítica para terrenos, otra analítica para inmuebles, etc., ¿no? Bueno, esa misma pregunta que yo le estoy haciendo, usted ya tiene que ir internalizándola porque así le van a preguntar, ¿no? Así le van a preguntar y uno tiene que ubicarse en el terreno rápidamente. A ver, sigo. Profe, pase las fijas, profe, Un para el tanto por examen de ahí. grado. Sí, pues por ahí. Esas son las preguntas que generalmente, al menos en el campo de la auditoría, se hacen, ¿no? A ver, sigo con otra. El, el estado de cambios, perdón, sí, el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Qué cédula le asignamos comúnmente? ¿Qué cédula le asignamos al estado de cambios en el patrimonio neto? Una matriz, profesor. Sumario. Mm, Matriz. Podría ser, ¿no? Podría ser. Podría ser, le podríamos asignar una matriz. Pero en realidad no se le asigna ninguna. No se le asigna ninguna. ¿Por qué? Porque la auditoría financiera se hace, digamos, al estado de situación financiera y al estado de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de cambios en el patrimonio neto ya sabemos que está dentro del patrimonio del estado de situación financiera. Lo mismo, por ejemplo, para el estado de flujo efectivo. No hay ninguna, generalmente en los libros y en la experiencia, digamos, que se ve, no se le asigna, digamos, una cédula, ¿no? ¿Por qué? Porque el efectivo equivalente, perdón, el estado de flujo efectivo está relacionado con el efectivo equivalente efectivo, ¿no? Y ahí es donde se aplica, como ya ustedes han dicho, el arqueo, conciliaciones, confirmaciones y todo lo que compete, digamos, para, para que partiendo de un saldo inicial lleguemos al saldo final, ¿no? Y en sentido contrario también se haga el cálculo correspondiente, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, sí, tengan en cuenta, sí. Nuevamente repito, generalmente se asigna, digamos, una matriz al activo, porque tiene un rubro, pues, relevante, ¿no? Igualmente al pasivo, otra matriz al patrimonio neto y otra matriz al estado de resultados. Generalmente estamos hablando de esas cuatro matrices. Pero repito, no es ley, ¿ya? No es ley, sino que es lo más común que se utiliza. Hasta en los textos, digamos, y más que nada en la práctica, se va por ese sentido. Otro sí. Ahora, a cada componente a cada rubro, por ejemplo, del activo, tendrá pues su sumaria. A cada rubro pasivo, su sumaria. Cada rubro del patrimonio, su sumaria. Cada rubro de resultados, su sumaria. Y las analíticas entran ahí un tanto a las cuentas, ¿ya? A las cuentas, ¿no? A las cuentas y relacionándolos por ahí con el plan contable general empresarial para nuestro caso. Bien. Entonces, eh, espero que por ahí hayan ayudado, contribuido en algo con esos comentarios. Bien, vamos. Vamos ahora con otros aspectos que tenemos por acá.
Profesor, ¿no ve examen? Examen, no. Hoy, más bien, hay ya que hablan de examen, quisiera por favor que se formen grupos, como son 30 o 31 creo que son. 31 creo que son. 31, entonces 31 va para... Profesor, Ah, da Sí, para 8 grupos. ya tenemos algunos grupos conformados ya, profesor. Ya, correcto. Entonces, esa relación, el delegado está acá, el delegado, o cada integrante de grupo me lo envía por WhatsApp y yo le voy a asignar unos trabajitos ahí para diversificar los trabajos, ¿no? Y así lo hacemos más constructivo, ¿correcto? Pero que sea hoy, si lo pueden hacer desde ya, en buena hora. Un ratito. Sí, profesor, buenas noches. Sí, que lo envíen en todo caso por WhatsApp, yo lo consolido y se lo envío. Sí, por favor. ¿Ya? Que no Ya, puedo. profesor, sí. ¿Qué pasó acá? Profesor, no se escucha, creo que se quedó pegada a su pantalla. Se congeló la pantalla. Hay un ratito ahí como para no variar una falla. Si no hay fallas, dice que no continúa. Vamos a ver acá. Profesor, también nos puede mandar las notas del examen. La nota ya fue enviado. Ya le hemos enviado eso. Se ve que usted no asiste. Ya fue enviado eso. ¿Me escucha?
Las notas de la práctica, profesor. Sí, se le escucha. No, Claro, las las No notas hay o el, audio o ahí. el desarrollo. No, El la desarrollo, nota. profesor. Profesor, el desarrollo, por favor. Dime, el desarrollo. Procedimiento y técnicas de auditoría. Claro que sí, profesor. ¿Me dices? Procedimiento de auditoría. Son el conjunto de técnicas utilizadas para evaluar una partida o conjunto de hechos o circunstancias, y que le permita al auditor obtener las evidencias necesarias para sustentar su opinión, con relación al examen realizado. Investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Ejemplo, asientos de ajuste. Los asientos que se hagan deben tener explicaciones detalladas para que cualquier persona pueda comprenderlos. No debe hacerse un asiento que diga, para ajustar cargo de los tres, sociedad anónima, sino más bien, para corregir cargo por un ventilador. Después vamos a ver el desarrollo, me estaba diciendo, ¿no? ¿Confirme? Las notas tampoco han mandado, profesor, del examen práctico. Sí se Sí, mandaba. profesor, faltan las notas de la práctica. Sí se ha mandado como inmediato. Solo ha mandado del teórico, profesor, del cuestionario, de ese mandó las notas, pero del práctico no. Del práctico, del que enviamos a su correo. Ah, del práctico, el práctico. Ah, del práctico, eso lo estoy calificando. Eso me va a demorar 2 meses. Bien, continuamos aquí con el tratamiento aquí de los procedimientos, la técnica de autoría, para ir haciendo más comentarios. Y después vamos a ver eso del desarrollo, desde el desarrollo del examen. Que no está mal que tengamos ahí la respuesta con ustedes. Procedimiento de auditoría. Son el conjunto de técnicas utilizadas para evaluar una partida o conjunto de hechos o circunstancias, y que le permita al auditor obtener las evidencias necesarias para sustentar su opinión, con relación al examen realizado. Investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Ejemplo, asientos de ajuste. Los asientos que se hagan deben tener explicaciones detalladas para que cualquier persona pueda comprenderlos. No debe hacerse un asiento que diga, para ajustar cargo de los tres, sociedad anónima, sino más bien, para corregir cargo por un ventilador eléctrico, según factura A. Los tres, sociedad anónima del 10 de agosto del 2014. Comprobante 861. Técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor utiliza para obtener la evidencia y la certeza necesaria para fundamentar su opinión con relación al examen realizado. Ejemplo, ¿qué hace realmente la entidad? ¿Cómo lo hace? Técnica de TASCOI. Mediante el TASCOI el equipo auditor establece la identidad en uso de la organización, con el propósito de determinar ¿qué hace realmente la entidad? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Cuáles sus clientes? La información para su construcción la obtiene el auditor a través de entrevistas con los directivos de la entidad auditada. La estructura de la herramienta TASCOI es la siguiente. Transformación. Se refiere a las actividades que la organización hace en el día a día. Actores. Son los funcionarios de la organización que hacen la transformación. Proveedores. Son las personas que proporcionan los recursos, información e insumos para hacer la transformación. Clientes. Son todas aquellas personas a quienes van dirigidos los productos, bienes o servicios que transforma la organización. Dueños. Son quienes pueden decidir cambios en la transformación de la organización. Intervinientes. Son aquellas instituciones del entorno que regulan a las organizaciones que transforman o agregan valor. Principales técnicas de auditoría. Tener en cuenta esa herramienta que menciona acá el colega. Dirigidos los productos. Tener en Bienes o cuenta servicios que transforman la organización. tener en cuenta esta herramienta que menciona acá, herramienta TASCOI, ¿no? Que
en buena cuenta es determinar información o encontrar información de todos estos elementos que están mencionados acá, ¿no? Y así, digamos, cada estudio, cada sociedad puede generar, digamos, herramientas, técnicas, procedimientos para aplicar. El asunto es que finalmente se obtenga la evidencia, ¿no? Se llame o cómo se llame la técnica, ya depende, digamos, de quién lo aplique, ¿no? El asunto es que se obtenga la información, se tenga la evidencia, ¿no? Como ya hemos reiterado, ¿no? En términos de cantidad y de calidad. Dueños son quienes pueden decidir cambios en la transformación de la organización. Intervinientes son aquellas instituciones del entorno que regulan a las organizaciones que transforman o agregan valor. Principales técnicas de auditoría. Clasificación. Técnicas. Verificación ocular. Esta es otra forma muy utilizada, digamos, en términos generales, ¿no? Al costado izquierdo, términos generales de cómo clasificar las técnicas, ¿no? Y al lado derecho, específicamente, qué técnicas son las que corresponden a esa clasificación general, ¿no? Muy, desde el origen, digamos, de la auditoría, siempre se hablaban estos términos, ¿no? Técnica de verificación ocular, oral, escrita, documental, física, ¿no? Y tiene que ver, están ligadas con lo que ya vimos anteriormente, con el tipo de evidencia que queremos, ¿no? Evidencia física, evidencia documental, evidencia testimonial, están amarrados ahí con eso, ¿no? ¿Qué otra técnica aparece acá, por ejemplo, nueva? Comparación, hemos visto, observación, indagación, entrevista, encuesta, análisis, conciliación, comprobación, computación o cálculo, está todo, ¿no? Esta última, esto que está con la letra M, revisión. No habíamos visto con ese nombre revisión, pero en realidad todas las técnicas son una expresión de que algo se revisa, ¿no? Estamos con un dato de los estados financieros y tenemos que revisar ese dato de los estados financieros frente, digamos, a los datos que tienen el soporte, como son los libros y los documentos correspondientes. Observación. Verificación oral. Indagación. Entrevistas. Encuestas. Verificación escrita. Análisis. Confirmación. Tabulación. Conciliación. Verificación documental. J. Comprobación. K. Computación o cálculo. Rastreo. Revisión. Verificación física. N. Inspección. Verificación ocular. A. Comparación. Es el acto de observar similitud o diferencia existente entre dos o más elementos o componentes. Ejemplo. Es muy común la comparación de los ingresos mensuales provenientes de una fuente con aquellos del mes anterior o del mismo mes con relación al año pasado. Verificación ocular. B. Observación. El examen ocular realizado por el auditor para cerciorarse cómo se ejecutan las operaciones y o actividades de la entidad. El ejemplo más común de esta técnica es en la que el auditor puede obtener convicción de que los inventarios físicos fueron tomados de manera satisfactoria observando la manera como es desarrollada la labor de preparación y realización práctica del levantamiento de inventarios. Verificación oral. C. Indagación. Es el examen a través del cual se realiza averiguaciones, seguimientos sobre determinadas actividades, operaciones, partidas, datos. Un ejemplo sencillo de indagación es obtener de un trabajador de manera verbal si se están cumpliendo o no las políticas de depositar los ingresos diarios en el banco. Si la respuesta es negativa, el auditor deberá aplicar otras técnicas para la verificación de dicha afirmación. Verificación oral. E. Entrevista. Es el acto mediante el cual se efectúan preguntas al personal de empresa auditada, las cuales deben ser documentadas y confirmadas por otras fuentes.
Verificación oral. Encuestas. Es la acción de realizar preguntas para recopilar información de un gran universo de datos o grupos de personas. Verificación escrita. Análisis. Consiste en la separación y evaluación crítica obtenida y minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, a fin de establecer su conformidad con los criterios técnicos y normativos. Tipos de análisis. Análisis de saldos. Análisis de movimientos. 1. Análisis de saldos. Consiste en examinar el saldo de una cuenta, mediante eliminaciones de asientos y determinando las partidas que forman el saldo. Ejemplo. Por ejemplo, un análisis de la cuenta vehículos podría presentar los valores totales de cada clase de vehículos, automóviles, camionetas, camiones, etc. O podría presentar el detalle de cada vehículo y su valor. 2. Análisis de movimientos. Consiste en analizar cada cargo o abono que forme el movimiento del deudor o acreedor de una cuenta. Por el ejemplo, el análisis del movimiento de la cuenta vehículos presentará el saldo al principio del año, las compras y adquisiciones, las ventas o retiros, y el saldo al fin de año. Verificación escrita. Confirmación. Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los registros y documentos analizados, a través de información directa y distinta a la examinada. Ejemplo. El ejemplo más típico es la confirmación de saldos de los clientes por medio de una carta escrita y autorizada para que el cliente pueda responder a la pregunta del auditor para la confirmación del saldo, de acuerdo a las respuestas esperadas. Confirmación positiva. Se envía la solicitud de confirmación de saldo, esperándose que contesten todas las personas circularizadas. Confirmación negativa. Se envía la solicitud de confirmación de saldo, esperándose que contesten solamente las personas cuyo saldo no esté conforme con el de la empresa. De acuerdo a la forma de enviar la solicitud. Confirmación abierta. Cuando no se incluye el monto del saldo que se está corroborando. Esta técnica se usa tanto para activos como pasivos, pero es de utilización preferencial cuando se confirman activos. Confirmación cerrada. Cuando se incluye el monto del saldo a corroborar. Esta técnica se usa tanto para activos como pasivos, pero es de utilización preferencial cuando se confirman pasivos. Verificación escrita. Tabulación. Es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los resultados obtenidos en las áreas examinadas de manera que facilite la elaboración de las conclusiones. Verificación documental. Comprobación. Consiste en examinar documentos sustentatorios para determinar si están adecuadamente presentados. Ejemplo. Un ejemplo base es la revisión de la documentación de respaldo. Estas pueden ser facturas de compra-venta, cheques, pólizas, contratos, órdenes de compra, informes de recepción, etc. Las mismas que sirven para el registro original de una operación, constituyendo por lo tanto la prueba de la misma. Verificación documental. Cálculo o cómputo. Se utiliza para verificar la exactitud matemática de las operaciones. Ejemplo. Un ejemplo de la aplicación de esta técnica, el importe de intereses ganados que puede haber sido originalmente calculado sobre la base de cómputos mensuales de operaciones individuales, puede ser comprobado por un cálculo global de la tasa de interés a todo un periodo de inversión. Verificación documental. Rastreo. Se utiliza para dar seguimiento y controlar una actividad u operación de manera progresiva de un punto a otro, de un proceso determinado. Ejemplo. El ejemplo más sencillo y típico de esta técnica es seguir un asiento en el diario hasta su pase a la cuenta del mayor general a fin de comprobar su corrección o viceversa. Verificación documental. Revisión. Consiste en el examen ocular de una parte de los datos o partidas que conforman un universo homogéneo en ciertas áreas o documentos elaborados. Ejemplo. Por ejemplo, la cuenta bancos del mayor general debería ser debitada mensualmente en base al registro de ingresos y acreditada una vez al mes en base al registro de cheques. Al encontrar débitos y créditos adicionales a través de la revisión selectiva, el auditor aplicará otras técnicas para examinarlos y verificarlos. Verificación física. Inspección. Consiste en la revisión de la inspección. Documentación sustentatoria, así como en la inspección física o el recuento de bienes tangibles tales como existencias o activos fijos. Ejemplo. Un ejemplo claro puede ser la inspección de una obra que realiza la empresa durante o después de su construcción. Papeles de trabajo.
Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emita al suscribir su informe. Objetivo. El objetivo general es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Facilitar la preparación del informe. Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe. Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría aplicados. Servir de guía en revisiones subsecuentes. Cumplir con las disposiciones legales. Finalidad. Los fines más importantes son: soporte del trabajo y del informe. Ayuda a discutir el informe. Fuente de consulta de futuras auditorias. Facilidad para la supervisión del trabajo. Medición del trabajo realizado. Medir el logro de los objetivos establecidos. Fuentes de información para entrenamiento. Cumplimiento de normas legales. Importancia. Los papeles de trabajo representan en la culminación del trabajo de auditoría, la documental del trabajo efectuado, de las técnicas y procedimientos de auditorías aplicadas y de las conclusiones generadas. Respaldan el informe del auditor. Proporcionan el sustento para el informe de auditoría. Permite la revisión de la calidad del trabajo realizado. Constituye el vínculo entre las etapas de planeamiento, ejecución e informe de auditoría. Sirve de soporte en los procesos judiciales. Son guías de seguimientos de auditoría. Requisitos que debe contener los papeles de trabajo. Sirve de soporte en los procesos judiciales. Antes que avance acá, señor, podemos ver este punto, este acápite que habla de la importancia, ¿no? Esto que está aquí, el último, el antepenúltimo, constituye el vínculo, ¿no? Efectivamente, mediante los papeles de trabajo, uno sabe, digamos, en qué etapa te encuentras, ¿no? Si ves por ahí, por ejemplo, una hoja de comprensión de operaciones, un cuestionario de evaluación de control interno, un plan de auditoría, sabes que eso corresponde a la fase de planeación. Si estás en este tema que hoy hemos tratado, por ejemplo, relacionado con la obtención de evidencia, ¿no? Y estás ahí con las cédulas y todo ese conjunto de técnicas que has explicado para obtener la evidencia correspondiente, ya estamos hablando ahí directamente, digamos, de la ejecución de la auditoría, ¿no? Por eso dice que los papeles de trabajo constituyen el vínculo, o sea, la relación que hay entre en el trabajo que hace el auditor y lo que está haciendo, en qué fase está, ¿no? Y lógicamente, por ejemplo, si el auditor ya reunió toda la evidencia y lo tiene ahí en sus cédulas, donde ha obtenido la evidencia mediante la aplicación de las técnicas respectivas, está listo para formular su informe final, ¿no? Seguimos. Son guías de seguimientos de auditoría. Requisitos que debe contener los papeles de trabajo. Deben ser suficientemente claros, precisos y detallados. Deben ser completos y exactos. Deben mostrar la naturaleza y el alcance del trabajo realizado. Deben ser legibles y ordenados. Deben contener información relevante. Deben evitarse la inclusión de información excesiva e innecesaria. Al elaborar los papeles de trabajo se deben considerar primordialmente los estados financieros porque son la base de los análisis y del fiel reflejo de los resultados de las operaciones de la entidad. También deben documentar la comprensión y evaluación del ambiente de control y de sus sistemas de información. Hay que resaltar aquí una característica, un requisito, ¿no? Un requisito que acaba de mencionar, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? En el sentido, digamos, que primero dice que los papeles deben ser completos y exactos. El término completo podrían
llevar, digamos, la idea de que debe contener mucha información, ¿no? Y eso se contradice con lo que dice acá en el requisito final, ¿no? Deben evitarse la inclusión de información excesiva e innecesaria, ¿no? Se debe ir solamente la información en términos adecuados, en términos que te dé a comprender, ¿no? Que te dé a comprender que un saldo según los estados financieros y el saldo según la auditoría están conformes o están disconformes. No necesariamente puede haber una abundancia, ¿no? O sea que ese término completo un tanto muy entusiasta, ¿no? El último sí es muy válido, evitarse la inclusión de información excesiva e innecesaria, ¿no? Profesor, hace alusión a la información relevante. Sí, sí, claro, lógico. Y la información relevante es justamente lo que venimos comentando hace rato con las preguntas estas relacionadas con los datos generales de un rubro grande como el activo, las cédulas sumarias con los rubros correspondientes de eso, y cada uno en términos de relevancia, digamos, mediante la aplicación de las técnicas respectivas es que se obtiene justamente esa relevancia respectiva que tú mencionas, estimado Tucto. Bueno, seguimos. Realmente los estados financieros, porque son la base de los análisis y del fiel reflejo de los resultados de las operaciones de la entidad, también deben documentar la comprensión y evaluación del ambiente de control y de sus sistemas de información, registro y control. Además, se deben considerar los siguientes aspectos. Deben reunir los requisitos de funcionalidad. Deben archivarse siguiendo el orden que aparezcan las pruebas. Cada selección del archivo corriente debe incluir los papeles de trabajo que documenten pruebas sobre los procedimientos establecidos. Deben reflejar necesariamente los resultados y otras evidencias. Ya, aquí cabe analizar esto, dice, deben reunir los requisitos de funcionalidad. ¿Qué es eso? Funcionalidad, ¿no? Es decir, que debe estar enlazado. Por eso se mencionaba la cédula subanalítica, analítica, sumaria, matriz, y todo, al estar ahí, cumplen, digamos, la función de auditar, por ejemplo, el activo o el pasivo, y todo, digamos, con todos los documentos correspondientes y la información que se ha obtenido sobre dichos aspectos, ¿no? Deben archivarse, bueno, ya eso se sabe que debe estar archivado, nada más que eso. Tipos de papeles de trabajo. 1. Cédula matriz. Hoja resumen. Guión es la principal cédula de trabajo, que presenta de manera global los montos que son objeto de examen y, a partir de la cual se generarán las cédulas auxiliares, cédulas sumarias y analíticas. 2. Cédulas auxiliares. A. Cédulas sumarias. Hoja detalle. Guión son papeles de trabajo, que desagrega la información proveniente de la cédula matriz. B. Cédulas analíticas. Hojas de trabajo. Guión son aquellas que sustentan el análisis de cada cédula sumaria. Contenido de las cédulas. Espérate, este tío lee hasta los puntos, ¿no? Hasta los puntos lee. Yo quería preguntarles a ustedes acá, como quien conversa, de estos tres tipos de cédulas que se menciona acá, la matriz, sumaria, analítica, ¿no? ¿Cuál exactamente contiene la evidencia? En líneas generales, las tres contienen evidencia, pero exactamente, realmente, ¿qué dicen, por favor? La analítica. Analítica, profesor. Exactamente. Incluso la vez pasada también ya lo habíamos dicho, por eso estoy reiterándolo. Efectivamente, la analítica es la que realmente contiene. Los otros son solamente, como te digo, que son
elementos acumuladores. Son elementos acumuladores. Sirven para darle la funcionalidad, el orden, en el uso de los papeles de trabajo. Pero en las analíticas, y si fuera el caso, subanalíticas, más aún, ¿eh? Más aún, si hubiera subanalíticas, estaría ahí la evidencia concreta, real, tajante, ¿no? Las analíticas, hojas de trabajo, guión son aquellas que sustentan el análisis de cada cédula sumaria. Contenido de las cédulas. En el encabezado. El nombre y siglas de la entidad auditada. El tipo de examen. El periodo del examen. Título de cédula de trabajo. En la parte inferior de la cédula. En el lado derecho el código de acuerdo al índice que corresponda. En el lado izquierdo el nombre o iniciales de la persona que lo preparó, de quien la revisó, así como las fechas de revisión. Antes que avance, ahí, En el lado derecho yo le pregunto lo siguiente. Le pregunto ahí lo siguiente. Este orden que menciona es exactamente, este orden que se menciona acá, ¿vale para todas las cédulas, para todas las sociedades de auditoría? ¿Cómo funciona eso? ¿Algún comentario, por favor? Profesor, las sociedades elaboran su propio modelo, su prototipo de cédulas, ¿no? Así es, correcto, así es. Lo que hice para el encabezado podía no necesariamente estar encabezado, podría estarlo para una sociedad, para un auditor, pero para otro no necesariamente. Pero lo que sí es cierto es que todos los datos que se menciona debe estar. O debe estar arriba, abajo, al costado izquierdo, al derecho, no sé, pero debe estar, ¿no? De todas maneras. Recordemos que las normas de auditoría generalmente aceptadas, como las normas internacionales de auditoría, no menciona, digamos, cómo debe, las características de una cédula, ¿no? Sino que se ha sacado todo esto de los usos y costumbres, de la práctica, ¿no? De la práctica más que de las normas. En el lado izquierdo el nombre o iniciales de la persona que lo preparó, de quien la revisó, así como las fechas de revisión. Este modelito siempre lo presentan. Características que deben reunir. Identificación. Deben estar plenamente identificados con el nombre de la entidad que realizó el trabajo. Título. Debe aparecer el nombre de la cédula, fecha, nombre de quien revisó y barra o elaboró. Referenciación. Indicia la localización de la cédula. Referenciación cruzada. Son referencias que encadenan información entre diferentes cédulas. Debe ser clara y puede ser hacia atrás o hacia adelante. Orden y prontitud deben aparecer perfectamente ordenados ya que reflejan el trabajo del auditor. Índices y tablas de contenido. Debe tener un índice de contenido donde se indiquen los temas. Espérate. Sí, señor. Quiero resaltar aquí este término referenciación, ¿no? La referenciación es Ahora te cuento. La referenciación es lo que permite relacionar, por ejemplo, miren, en una cédula matriz tienen que estar todas las cédulas sumarias. Repito, en una cédula matriz tiene que haber referencia a cada una de las cédulas sumarias. Y en cada sumaria debe haber referencia a todas las analíticas. Y en cada analítica tiene que haber referencia a todas las subanalíticas si hubiera lugar para este tipo de cédulas. De forma que la referenciación es la clave para que uno pueda, digamos, determinar la evidencia. Tomas tu cédula matriz, por decir, tomas tu activo. Ahí están todas tus cédulas sumarias, que pueden ser 5, 6 o más, por cada rubro. Luego entras a la cédula matriz de un determinado rubro,
como por decir el efectivo equivalente efectivo. Y dentro de esa sumaria de efectivo equivalente efectivo, deben estar las analíticas. Y esas analíticas son como el arqueo que ustedes han estado mencionando, la conciliación bancaria, incluso también la confirmación con bancos, etc., etc., ¿no? La referenciación es de lo más importante para cruzar la información. Yo recuerdo que cuando con ustedes llevábamos la asignatura de auditoría, donde ahí había más tiempo y todo eso, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo dónde encontraba los errores, ¿no? Donde algunos, por ejemplo, ponían cualquier número, ponían cualquier número no, o sea, no había relación entre las células. Y justamente lo recalco eso para que uno tenga siempre cuidado en eso, ¿no? Por ejemplo, si tengo tres analíticas, esas tres deben sumarme el total de la sumaria. Luego, si tengo 5 sumarias, esas 5 sumarias deben hacer la suma de la matriz. Y así por el estilo. Eso permite, digamos, esto es lo que menciona aquí, la referenciación en forma general o específicamente la referenciación cruzada. O sea, los papeles no están por gusto, ¿no? Es el enlace. Es como cuando uno escribe, por ejemplo, y pone un asterisco, a veces ponemos, ¿no? Uno está escribiendo cualquier cosa y pone un asterisco y luego pone de qué se trata eso. Más o menos, esa es la referencia, ¿no? O cuando uno escribe cualquier tema y pone una nota, ¿no? Esta referenciación funciona como esa nota, ¿no? Es lo que permite entender, digamos, dónde están los detalles, qué es lo que se ha hecho, ¿no? Qué cédulas están enlazadas una de otra, ¿no? Entre diferentes lecturas. Debe ser clara y puede ser hacia atrás o hacia adelante. Orden y pulcritud deben aparecer perfectamente ordenados y aquí. Profesor, una pregunta. Índices y tablas de Adelante. Debe tener un índice. ¿Cuándo las evidencias son suficientes, profesor? ¿Cuándo se dice que las evidencias son insuficientes? No hay, mira, las evidencias son suficientes en términos de cantidad, pero no está escrito, digamos, qué cantidad, ¿no? En algunos casos, digamos, 2 evidencias puede ser lo apropiado, siempre y cuando ya te convenza, ¿no? Siempre y cuando le convenza al auditor, ¿no? Pues en algún momento hemos dicho, por ejemplo, cuando el auditor esté convencido que lo que dice está referido al menor riesgo posible. Si ya el auditor tiene el convencimiento de que la información que obtenida tiene el menor riesgo posible, y si es posible, tiene riesgo cero, en ese momento está, digamos, con la evidencia suficiente, como es la pregunta que indica, ¿no? Pero eso puede ser, digamos, en un caso. En otro caso puede ser, digamos, que haya reunido hasta 5, 6, 7 o más pruebas, porque la suficiencia tiene que ver con la cantidad de pruebas. En la medida que uno tenga la mayor cantidad de pruebas, pero pruebas, digamos, relacionadas, pruebas fiables, pruebas técnicas, pruebas que estén enlazadas, ese momento, digamos, ese es el momento de que se ha establecido la evidencia suficiente. Como reitero, no está establecida el número, digamos, de evidencias, pero nunca va a ser, digamos, una sola evidencia no va a ser suficiente. Pero de 2 para arriba sí, ya le va a dar, digamos, al auditor el criterio de calificar como suficiente la evidencia obtenida. Lo otro es, y aprovecho ahí para complementar, digamos, en el sentido de que en sí, digamos, la evidencia no necesariamente debe ser suficiente, sino también debe ser apropiada en términos de calidad, ¿no? O sea, cantidad y calidad tienen que ir amarradas.
Eso como cualquier producto o servicio que uno recibe, lo mismo sucede acá. Tiene que estar amarrada el número de evidencia que ha obtenido como la calidad o evidencia apropiada que ha obtenido el auditor, ¿no? Pero no está establecido, digamos, en números ni en algún indicador de calidad, ¿no? Sino que ahí funciona el criterio, ¿no? El criterio, la experiencia, ¿no? Lógicamente, al inicio, los auditores siempre, como cualquier trabajo, ¿no? Uno comienza a dudar y a punta de preguntas con, con el jefe del equipo, el supervisor del equipo, cualquier persona, digamos, que tenga más experiencia, ya va captando, ¿no? Va captando eso y poco a poco, en un par de auditorías ya sale, para la tercera ya sale un trombe, digamos, ¿no? Porque ya, claro, siempre y cuando tenga la capacidad de retención, la capacidad de querer aprender, ¿no? Porque a veces no necesariamente la gente demuestra o pone todo lo suyo para aprender, ¿no? Es como acá los estudios, ¿no? Hay algunos que están acá de turistas, hay algunos que vienen a hacer turismo, cree que como van a pagar a 3.000 soles para su curso ya son contadores, ¿no? Y, y no debe ser así, ¿no? Aquí hay que tomarlo, digamos, en el sentido técnico, en el sentido muy responsable, ¿no? Y más allá de los soles que uno pague, debe estar el sentido de la responsabilidad de aprender, ¿no? De aprender, de hacer una revisión de todas las asignaturas que ha estudiado en cada asignatura que estamos viendo aquí en este curso. Entonces, mucho tiene que ver, digamos, ahí con quién es el auditor. Para un auditor experto, será muy fácil obtener rápidamente la evidencia, ¿no? Porque rápidamente identifica eh, las evidencias correspondientes y determina, digamos, la característica correspondiente, ¿no? Pero en cambio, digamos, con alguien que recién entra al escenario, por ahí demorará un poquito, pero el ímpetu, las ganas, el deseo de aprender hará, digamos, que rápidamente capte, digamos, esas experiencias. Todos hemos pasado por esas etapas, ¿no? Y el deseo de aprender, la necesidad de aprender, hace que captemos todo, ¿no? Seguimos. Donde se indiquen los temas principales que componen y así como el código de referencia. Material estrictamente necesario. Solo deben contener documentos que necesarios para sustentar el trabajo del auditor. Confidencialidad. Debe ser cuidadosamente conservado por el auditor. Precisión. No deben presentar situaciones que se presten a doble interpretación. No se debe escribir en libros o documentos auditados. No se deben dejar sobre los documentos evidencias que pierden confidencialidad de los hallazgos, excepto cuando la evidencia lo requiere. Referencias de auditoría. Las referencias de auditoría son índices que se colocan en los papeles de trabajo, que refleja un orden secuencial y permite su ordenamiento e interrelación entre ellos. Auditoría financiera red. Cuentas a caja y bancos B. Valores negociables. C. Cuentas por cobrar. D. Existencias. Está hablando ahí de las cédulas. Activos fijos. A. Sobregiro bancario. B. Cuentas por pagar. CC. Tributos por pagar. DB. Pasivo a largo a plazos. SC. Capital social. I. Ingresos y gastos. Marcas de auditoría. Es una forma, ¿no? Es una forma de indizar o referenciar sus cédulas, ¿no? Con letras del alfabeto, otros utilizan números, otros en forma alfanumérica. También hemos dicho esa parte que eso depende de cada auditor, de cada sociedad de auditoría. En las sociedades ya tienen eso establecido, de modo que si entra un personal nuevo, inmediatamente primero lo capacitan, lo entrenan, internalizan ahí, hacen que se internalice con todos los papeles que manejan y con eso es más que suficiente, digamos, para sacar adelante su trabajo. Ingresos y gastos. Marcas de auditoría.
Las marcas de auditoría son signos elaborados por el auditor para identificar y explicar los procedimientos y técnicas de auditoría utilizados. Son de dos clases. Con significado uniforme, son aquellas cuyos conceptos se emplean de manera uniforme en cualquier auditoría. Con leyenda a criterio del auditor, sin significado convencional, se emplea describiendo obligatoriamente su significado en las cédulas respectivas. Bueno, hasta ahí llegó esto. En relación al examen realizado. Un ratito. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice por acá? ¿Cómo las puedes? Profesor, una pregunta. Adelante. ¿Cómo se caracteriza la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría? Ya comenté eso de la suficiencia. Pues. Suficiencia se entiende, digamos, en términos de cantidad de la evidencia, ¿no? Por decir, en cualquier rubro hay que buscar obtener evidencia de diferentes fuentes, ¿no? De diferentes fuentes. Por ejemplo, si fuera un determinado rubro como inventario, ¿no? Tendríamos que determinar, por ejemplo, una evidencia es comprobar el saldo en el libro mayor. Otra evidencia, comprobar el saldo tanto en el registro de compras como de ventas. Otra evidencia es obtener los comprobantes que te facilita la empresa, ¿no? Otra, mediante la circularización por la venta de inventario que se podrían haber hecho o por la compra de inventario que se podrían haber realizado también. Y en fin, y me quedo corto ahí te he mencionado como 5, digamos, ahí maneras de obtener evidencia, ¿no? Pero puede haber más, ¿no? Pueden haber más. El asunto, digamos, que uno determine y esté totalmente conforme de que el saldo que aparece en el estado financiero es el razonable, es el adecuado, ¿no? Mientras eso no lo convenza al auditor, tiene que seguir buscando más pruebas. Por ahí va el asunto. ¿Algún otro detalle? ¿Algún ratito? Ya. Estuvieron comentando sobre este examen, ¿no? Vamos a ver aquí.
Vamos a ir comentando algunos aspectos, ¿no? Bueno, las respuestas están ahí indicadas, pero, a ver, dice, uno, son procedimientos con sus respectivas técnicas, siempre van ligadas ahí. Siempre que hablemos de procedimiento van a haber técnicas, ¿no? Que utilice el auditor. A ver, ¿qué más dice acá? ¿Qué es esto? No he entendido, vean. Para la obtención de evidencia comprobatoria, ¿no? Esto, aquí está lo que había comentado al inicio, ¿no? Que un nivel básico es la técnica. Sobre la técnica está el procedimiento. Y sobre el procedimiento está la prueba de auditoría, ¿no? Así en términos generales, ¿no? La prueba de auditoría. Uy, se pasó ahí. En este caso, en general son los elementos, palabra clave, elementos que permiten la obtención de evidencia, ¿no? En la auditoría, ¿no? Entonces, el elemento básico aquí es la prueba. O sea, si no hay prueba, no puedes aplicar procedimientos, tampoco podrías aplicar técnicas. La base es la prueba. Es como la madre para obtener la evidencia es la prueba antes que el procedimiento y antes que la técnica, aun cuando la técnica sea la que finalmente se va a concretar, ¿no? Pero la técnica tiene un nacimiento y la técnica nace del procedimiento y el procedimiento nace de la prueba, ¿no? El punto de partida es la prueba, ¿no? Si el auditor no aplica pruebas, tampoco va a aplicar procedimientos y tampoco va a aplicar técnicas. Para que el auditor aplique sus técnicas es porque antes ha diseñado procedimientos y esos procedimientos conforman o son parte de una prueba de auditoría. Tienen por objeto obtener evidencia de que los procedimientos de control. Si habla de procedimiento de control, esta es otra clave que la vez pasada le mencionamos, ¿no? Si habla de procedimiento de control, inmediatamente relacione usted con la prueba de control. Ni vuelta que darle. Si habla de procedimiento de control o algo relacionado con el control, forma parte de la prueba de control y no de otra. Las pruebas de control que utiliza el auditor financiero están orientadas a determinar, bueno, si es una prueba de control, su orientación es determinar si hay control o no hay control. Y si hay, ¿de qué nivel es? Alto, medio o bajo. Bueno, si no hay, no tiene, ya no hay otra respuesta, no hay detalles ahí, ¿no? Aun cuando el control va a existir. De todas maneras, en toda entidad hay control. Esté ese control escrito o no esté escrito, siempre va a haber control. Porque control es todo. Control es que es cuando entras a un lugar y te piden tu nombre y te dicen anda por allá, allá queda la dependencia y te controlan la salida. Control es determinar qué vas a hacer, qué trámite. Control es que es verificar la entrada de bienes, la salida de bienes, cuánto se tiene ahí en el almacén y así diferentes formas que se manifiesta el control. Por eso hay un dicho que siempre se menciona que el control somos todos, porque el control está en todas partes, ¿no? Seguimos. Representa procedimiento de auditoría diseñados. Mire, dice procedimiento de auditoría, ¿no? Que uno ya tiene que tomar como
Si me estuvieran preguntando así en un examen, yo tengo que tomar nota, ¿no? Tengo que tomar nota y la clave ahí son los procedimientos de auditoría. Representan procedimientos de auditoría diseñados para verificar el sistema de control. Ya, otra vez. Si es relacionado con el control, me olvido del resto. Ya es una prueba de control, ¿no? Las pruebas de cumplimiento están relacionadas con 3 aspectos de los controles del cliente. Y aquí hace mención a las 3 pruebas. La frecuencia con que se aplican los procedimientos, o sea, cada cuánto tiempo se aplican, la calidad, ¿no? De qué nivel es el control que se aplica, y luego la persona que ejecutará, ¿no? Siempre en toda prueba de cumplimiento se va a dar eso, ¿no? O sea, no puede haber una prueba de cumplimiento si es que no tiene una frecuencia, no tiene un cierto nivel de calidad, o hay una persona capaz, designada, experimentada para llevar a cabo ese control. Son pruebas que se utilizan haciendo comparaciones entre 2 o más estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento. Cuando hablan en esos términos así de detalle, está hablando lógicamente de una prueba analítica, ¿no? Porque la prueba analítica llega a ese nivel, ¿no? A ese nivel de comparar, ¿no? De determinar, de analizar, de comparar, determinar, digamos, cuál ha sido la evolución de un determinado concepto o rubro. Son pruebas que establecen una relación entre elementos de información dentro de un periodo. Todo lo que se relaciona nuevamente ahí establecen una relación. Está hablando de pruebas analíticas, ¿eh? Cuando uno, digamos, por ejemplo, aplica, digamos, un arqueo, está analizando, digamos, cómo se maneja el dinero. Cuando uno hace una conciliación bancaria, está analizando o está probando o está comprobando, digamos, cómo el banco maneja el dinero de la empresa o cómo la propia empresa maneja su dinero, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se establece, digamos, las pruebas analíticas, ¿no? Son pruebas de auditoría que se aplican a cada cuenta en particular, ¿no? Esta es una pregunta que por ahí le hemos venido reiterando. Si se aplica a cada cuenta en particular es para determinar su saldo, ¿no? Si el saldo es el adecuado, ¿no? Y siempre que se refiere a los saldos, a las cuentas y sus saldos, o a una cuenta en particular, como dice ahí, se buscan las evidencias comprobatorias de que el saldo es correcto o no lo es, se habla de una prueba sustantiva, ¿no? Esta prueba sustantiva es en realidad la esencia de la auditoría, ¿no? Porque las otras pruebas, la prueba de control, es como un elemento previo para preparar el terreno. Es como el agricultor que abona el terreno, ¿no? Para poder sembrar, no podía poder sembrar si no labra la tierra o abona la tierra, ¿no? Un tanto así funciona. A ver. Tengo problemas aquí con el mouse que se anima, se desanima. Esto ya lo vimos, ¿no? Son pruebas de auditoría que se aplican, por ejemplo, un arqueo de caja chica para tener evidencia del saldo. Se habla de pruebas
y trata de determinar cómo se maneja algo, el saldo, digamos ahí, un saldo es una prueba sustantiva. Siempre que se trate, digamos, de determinar ahí algo relacionado con un saldo, cualquiera que fuere el rubro, siempre se trata de una prueba sustantiva, ¿no? Son pruebas que aplican, por ejemplo, la circulación o la circulación de saldos, circulación o circularización de saldo de los clientes para comprobar el saldo de dicha cuenta, ¿no? Igualmente, todo lo que se refiere a saldos forma parte, digamos, de este marco general de la prueba sustantiva, ¿no? Todo lo que se refiere con los saldos, nuevamente, es sustantivo. Igualmente, por acá, por ejemplo, dice, tiene como cometido obtener evidencia de la auditoría relacionada con la integridad de los saldos, exactitud de los saldos, validez de los saldos, ¿no? De los estados financieros, prueba sustantiva, ¿no? Las pruebas sustantivas que aplica el auditor financiero pueden ser, bueno, aquí tenemos de entre varias pruebas, dos que están relacionadas ahí. Prueba de transacciones y saldos y prueba de examen analítico, ¿no? Siempre que este examen analítico está relacionado, obviamente, con el análisis del saldo, ¿no? Y no hace alusión aquí, cuando se trata, digamos, en la prueba sustantiva, aun cuando, como parte de estas técnicas que se aplican, en realidad también se prueba el control que se tiene, ¿no? Pero en esencia, en su mayor parte, son componentes de la prueba sustantiva, ¿no? Aun cuando usted controle, aun cuando realice análisis, se refiere a un saldo, tiene que ver con las pruebas sustantivas. El objetivo de las pruebas sustantivas es obtener, en este caso, como ya ustedes mismos han ido preguntando sobre esta evidencia suficiente, ¿no? Y recordemos que habla, digamos, la doctrina en auditoría habla de la evidencia suficiente y apropiada. Ese es el término completo, suficiente y apropiado. Eso es últimamente, de 10 años para acá. Antes se hablaba de la evidencia suficiente, competente y relevante, que al final es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Incluso antes estaba más detallado, ¿no? Porque la suficiencia, ya como hemos dicho, está relacionada con la cantidad. La competencia está relacionada con la calidad de la evidencia, ¿no? Y lo otro es evidencia suficiente, relevante. Relevante era, o es, ¿no? Siempre y cuando la prueba sea una prueba relacionada con el rubro, ¿no? Por eso hemos estado comentando que hay alguna prueba que se relaciona específicamente con un rubro y no con otros, ¿no? Porque para eso es lo que marca, digamos, la relevancia de la prueba, ¿no? Se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de obtener mayor evidencia, mayor, ahí el término, la clave es mayor evidencia, ¿no? Y eso tiene que ver con una prueba de detalle, ¿no? Un arqueo, una conciliación, es una prueba de detalle, porque tranquilamente uno determina, digamos, de otra manera los saldos de efectivo, equivalente efectivo, pero si van a hacer un arqueo, una conciliación, ya está entrando, digamos, a lo específico, al detalle, ¿no? A lo que técnicamente se conoce en auditoría como prueba de detalle. Digamos que estas pruebas de detalle están amarradas con las pruebas sustantivas, pero cuando relaciona, dice, cuando relaciona aquí las pruebas de control de los procedimientos analíticos,
O sea, se entra, digamos, es una combinación de estas dos pruebas, la de controles y procedimientos analíticos. Ya estamos hablando de la prueba de detalle correspondiente. Y hay que tener en cuenta que también esto que comentamos es lo que se entiende mayormente en la doctrina de auditoría, ¿no? Pero eso no quita, digamos, que también sea de que alguien lo entienda de otra manera, porque así es la ciencia. Recuerden que la ciencia no es absoluta, ¿no? La ciencia es relativa, ¿no? Lo que para mí puede ser, digamos, de una manera, y lo veo que es correcto, para otra persona posiblemente le falte información a mi punto de vista, ¿no? Y uno tiene que aceptar eso, ¿no? Se consideran pruebas de detalle todo lo que va la parte mínima de la información, ¿no? Como esta, ¿no? Confirmación con terceras partes, como esto de la circularización que hemos venido mencionando, ¿no? La prueba de corte, la inspección física de los activos, ¿no? Ya estamos ahí yendo a lo específico, ¿no? Al detalle. Se considera también prueba de detalle, otra manera de ver la prueba de detalle. Miren, muchas formas de ver la prueba de detalle, ¿no? Revisión de cálculo realizado por el cliente, ¿no? ¿Cuántas ventas tenemos con un cliente? ¿Cuántas ventas tenemos con el cliente? ¿Cuánto de esas ventas ha pagado? Y todo ese conjunto de detalles. Revisión de documentos de soporte. Recuerden que es documento de soporte, por ejemplo, un plan de compras, una orden de compra, una solicitud de compra, un comprobante de pago, un título valor, ¿no? Los propios libros contables son documentos de soporte, ¿no? Y ahí también habla de las pruebas asistidas por computadora, más hoy por hoy que gran parte de las empresas utilizan como para sus distintas transacciones de la computadora. De acuerdo a la norma internacional de bibliotería 330, emitida por la International Federation of Accountants (IFAC), el auditor deberá diseñar y ejecutar procedimientos sustantivos Recuerden que los sustantivos están relacionados con los saldos para cada clase de transacción importante. O sea, los que tienen materialidad. Y luego dice para cada saldo de cuenta contable. Como hemos reiterado, todo lo que se refiere, digamos, a procedimiento, el término sustantivo nos lleva así a lo relevante, a lo específico, a lo relevante que significa, digamos, un saldo, ¿no? En los estados financieros, el saldo es lo que te marca, digamos, la pauta para auditarlo o no auditarlo, ¿no? Para darle la materialidad y auditarlo, o no darle la materialidad y no auditarlo, ¿no? Marca la pauta ahí, eso, ¿no? Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir evidencia, ¿no? Que permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los datos producidos por el sistema contable. Aquí, digamos, puede llevar la confusión ahí en el sentido, digamos, que integridad, razonabilidad, validez, pero aquí hay que leer toda la expresión como un todo, ¿no? Y se refiere a los datos producidos por el sistema contable. ¿Y qué cosas son los datos producidos por el sistema contable? ¿En qué terminan finalmente? Terminan en los saldos de los estados financieros. ¿Y ahí qué prueba se aplica? Se aplican las pruebas sustantivas, ¿no? O sea, no es cuestión de adivinar, ¿no? Sino de ir en la medida que uno obtiene conocimiento, ir relacionando los conocimientos correspondientes, ¿no? Son las pruebas que están diseñadas para obtener seguridad razonable
Cuando habla, digamos, de seguridad razonable, de que se cumplen los procedimientos de control. Miren, si habla de control, ya es pues una prueba de cumplimiento o prueba de control, ¿no? Prueba de cumplimiento o prueba de control son lo mismo. Bien. Prueba de cumplimiento, prueba de control, por ahí va. Y si hace referencia a un procedimiento de control, obviamente está refiriéndose a una prueba de procedimiento o, perdón, una prueba de cumplimiento o prueba de control. Y nuevamente ahí, las pruebas que se relacionan con los saldos, esas sí están referidas como a las pruebas sustantivas. En auditoría financiera, se puede afirmar que son todos aquí a cédula, documento, ya está ahí pues la respuesta de papel de trabajo. Papel de trabajo es todo lo que ha recibido el auditor y todo lo que hace como parte de su trabajo, ¿no? Que se puede llamar cédula, se puede llamar documento de un tipo, de otro tipo, cualquiera que fuere, son parte de los muy famosos papeles de trabajo, ¿no? Todo, todo, todo es papel de trabajo. Hasta el dictamen es un papel de trabajo. Más aún las cédulas son papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son la evidencia de los análisis. Claro, especialmente las cédulas. Especialmente las cédulas de auditoría es la que contiene ahí la evidencia de las pruebas realizadas. Pero también lo son la evaluación del control interno, los programas de auditoría, todos al final suman para que haya evidencia. Los papeles de trabajo constituyen, como ya dijimos hace rato, ¿no? Yo le dije ahí que paré incluso el video para hacer énfasis en eso, ¿no? Un medio de enlace. Diga. ¿Podría regresar, disculpe, a la pregunta anterior? A ver. Ahí está. Un poco gigantes, ¿no? La respuesta es evidencia, información y prueba. Ah, no, que claro. ¿Por qué? Porque como es una respuesta, digamos, como es una respuesta múltiple, como hemos dicho desde el inicio ahora y varias veces hemos dicho que cuando hablemos de evidencia estamos hablando de información. O sea, la información es sinónimo de evidencia, ¿no? Y la prueba es sinónimo de evidencia, ¿no? La prueba, el término prueba es muy utilizado por los jueces, y los auditores más bien utilizamos el término como evidencia, pero al final son sinónimos, ¿no? Sino que en este caso es una respuesta múltiple y por eso que está marcado los tres. Pero está bien ahí que la intervención suya para aclarar ese aspecto, ¿no? Son sinónimos, por eso que, y al pedirte respuesta múltiple, ya está ahí. Los otros aspectos que están ahí no tienen nada que ver, no cuentan. Cualquier cosa que tuviera ahí no cuenta ahí porque no es sinónimo de evidencia. Entonces estamos aquí con esto del 23. Los papeles de trabajo constituyen un medio de enlace, ¿no? No se olviden eso. A través de los papeles de trabajo enlazamos las tres fases de la auditoría. Los papeles de trabajo amarran, ligan, conectan, digamos, una fase con otra, ¿no? Eso es así. Eso de acuerdo a la doctrina, así está establecido, ¿no? Pues, ¿qué pasó acá? No quiere. Ya. Los papeles de trabajo del auditor financiero deben contener los productos del sistema de información financiera, sujeto a examen, desglosados en su mínima unidad de análisis, tales como, bueno, se refiere, digamos, aquí a las distintas mecanismos que se deben utilizar para
obtener la evidencia clara y precisa, como esto que dice las técnicas y procedimientos que el auditor aplicó, la evidencia, perdón, la extensión y oportunidad, ¿no?, de las pruebas realizadas, ¿no? Y todo relacionado, digamos, para darle consistencia y fortaleza a los papeles de trabajo, ¿no? Claro, aquí esta pregunta la hacemos así como es escrito, ¿no? Y uno puede leerlo, puede analizarlo, ¿no? Pero en un examen de titulación te van a preguntar algo así directo nomás, ¿no? No, sin tanto detalle, ¿no? Pero todo esto sirve para afianzar los conocimientos, ¿no? Proporcionar evidencia del trabajo realizado y los resultados obtenidos en la auditoría financiera es, bueno, a eso se enmarcan los papeles de trabajo, y hace ratito ahí lo acabamos de reiterar, ¿no? Por ahí, a eso apuntan los papeles de trabajo. En auditoría financiera consiste en determinar con antelación. Si habla con antelación, a priori, antelación, antes de, es planeación. Eso ya ni más detalles. En estas cédulas se detallan los rubros. Nuevamente, eso ya lo hemos reiterado ahí. Las cédulas analíticas son las que detallan, ¿no? Son aquellas que contienen el primer análisis. El primer análisis. Porque hemos dicho que tenemos la cédula matriz que marca, digamos, un gran rubro, como el activo, por ejemplo, o el pasivo, o el patrimonio. Y luego ya comienzas a detallarlo. Y aparece el activo con 4 o 5 cédulas, el pasivo en otras tantas, y ya comienzas ahí a hacer ese primer, como dice acá, ese primer análisis de datos, ¿no? Y es la cédula sumaria, que es la respuesta válida. La cédula sumaria es un tipo de cédula intermedia, ¿no? En términos generales, en este caso la cédula analítica es la mínima unidad de estudio. Ajá, es la mínima unidad de estudio, aunque existen datos, como ya les he dicho en otro momento, si fuera necesario obtener, digamos, una subanalítica, también se utilizarían. Pero mayoritariamente es la analítica la base de todo, ¿no? Se considera como el mínimo documento de evidencia, ¿no? Que tiene el detalle en forma específica, el mínimo detalle. Se denominan, en este caso, cédulas, ¿no? Y se apliquen algunas cuentas que requiere elaborar cédulas adicionales. Bueno, aquí estamos hablando de las subanalíticas, pues, ¿no? De las subanalíticas cuando sea necesario. Por ejemplo, el arqueo, como le he dicho, es una subanalítica. La conciliación bancaria o la reconciliación bancaria es una subanalítica. ¿Qué pertenece a la analítica? Si es la conciliación a la 10.4, cuentas corrientes, si fuera el caso, ¿no? Los principales sistemas de indexación o indización, ¿no?, o referenciación, también se le llama, utilizados en la auditoría, son los siguientes, ¿no? Bueno, hay distintos sistemas, miren, ahí está indicado todos los sistemas que pueden utilizarse combinando, ¿no? Numérico, alfanumérico, doble alfabeto y doble numérico, una serie, digamos, de formas, ¿no? Una serie de formas como uno puede ordenar sus papeles, ¿no? Lo seguro es que en cualquier auditoría de alguna de esas formas está, pero no hay ninguna que predomine sobre otra, ¿no? Es cualquier evento, registro, documento, declaración, en definitiva, cualquier cosa que aparece durante la auditoría y que servirá para evaluar si se cumple o no lo que está auditado, ¿no? Bueno, aquí creo un tanto confuso, digamos, la idea, porque, bueno, en el sentido, digamos, que en realidad el hallazgo configura que no se cumple, ¿ya?
Aun cuando, miren lo que pasa lo siguiente. Hallazgo en términos general, hallazgo puede ser positivo o negativo. Si lo vemos así, entonces que se cumple o no se cumple algo, ¿no? Pero, eso es en términos generales un hallazgo, pero en auditoría, generalmente el hallazgo, no generalmente, no siempre, cuando hablamos de un hallazgo es de algo anómalo, de algo que no cumple, de algo que está fuera del marco de las normas. Un ratito y terminamos esto. Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados, lo mismo cuando la gente, los ganaderos, por ejemplo, marcan a su ganado, ¿no? Para decir que ese becerro es mío, ¿no? O esos varones que le ponen ahí, tienes que tatuarte mi cara en tu pierna. O al contrario, las mujeres también hacen lo mismo con algunos para que, digamos, quede marcado, ¿no? Entonces, cualquier forma, digamos, de comprobar los hechos, técnicas, conlleva la utilización de las marcas de auditoría. Las marcas indican, digamos, que se han aplicado las técnicas correspondientes, ¿no? Que se ha cruzado la información, que se ha sumado, que se ha revisado, etcétera, ¿no? Otro concepto, son símbolos especiales creados por el auditor con una significación especial, obviamente las marcas, ¿no? ¿Se pasó esto? Por la importancia y la responsabilidad que revisten para el auditor financiero, los papeles de trabajo son, bueno, de hecho son de su propiedad, ¿no? Pero deben estar disponibles para ser exhibidos. Eso es lo que debemos tener en cuenta, que pese a que son de su propiedad el auditor, sin embargo no puede, digamos, cerrarse y no entregarlo. Debe entregarlo a la Contraloría cuando se trata de una auditoría gubernamental, a la Superintendencia del Mercado de Valores cuando se trata de una empresa que cotiza en bolsa, cuando en extremo, digamos, si algún cliente confiado que no se ha aplicado la auditoría, te podría pedir los papeles de trabajo. Dale una copia, pues, que se convenza que has hecho el trabajo, ¿no? ¿Para qué te vas a hacer el problema? Siempre y cuando, digamos, lo haya realizado, ¿no? Ahora, si no lo ha realizado, pues ya te pondrás bravo ahí, no sé, pero sería un mal proceder en todo caso, ¿no? Pero hay de todo, recuerden, hay de todo, hay auditores que como algún candidato que en un momento habló de copia y plagio, aquí también hay copia y plagio del trabajo de otros y lo hace pasar como tal, ¿no? Hay de todo, ¿no? En auditoría financiera son los criterios que comprueban a través de las pruebas, ¿no? Esas son las NIF, que por ahí mencionó Bustamante en algún momento, ¿no? Que son los estándares sobre los cuales el auditor sabe que algo está correcto o incorrecto, ¿no? Se le considera los principios de auditoría generalmente aceptados a las NAGAS, eso lo dijimos desde el inicio, no se olviden, ¿eh? Así están considerados, ¿no? El activo, pasivo y patrimonio son considerados como elementos por las NIF, ¿no? Y este otro, muy importante también, que todo auditor debe saber todo esto también, es parte del trabajo del auditor financiero determinar si los elementos de la NIF cumplen todos los aspectos, ¿no? Y recuerden ahí que los aspectos son el reconocimiento, la medición, el registro, la presentación y la revelación, ¿eh? Y por último, en auditoría financiera, en este caso la materialidad es el grado de error a partir del cual se considera que la imagen fiel de las cuentas está distorsionada. O sea que cuando el auditor toma como un punto de referencia para decir que
sobre eso está bien o debajo de eso está mal. Entonces está hablando de la materialidad. Eso en un momento lo hemos desarrollado, incluso por ahí se manejó algunos ejemplos y todo eso, pero no está de más que lo revisemos siempre eso. Esa es la materialidad en auditoría. En contabilidad también se utiliza la materialidad, ¿no? En sentido, digamos que en contabilidad, por ejemplo, los rubros materiales son los rubros más cuantiosos, ¿no? Más cuantiosos. O un rubro como, por ejemplo, el efectivo, equivalente efectivo. Aunque haya un sol, siempre material, porque si hay un sol es el saldo final, ¿no? Pero ¿cuántos pagos, cuántos cobros hubo durante un ejercicio, ¿no? Posiblemente muchos, ¿no? Bien, bien. No sé si tienen algún comentario, por favor. Profesor, ¿puede pasar la pregunta 38? 38. A ver, uy. Pero ya 38. Espera un ratito. 38. Ya. Espérate, tengo que ingresar nuevamente por acá. ¿Dónde está esto? Como me desconecté ya de ustedes ahí, pero nuevamente estoy entrando. Para ver la 38. La 38 está hablando de los elementos. De los elementos. Esta es una pregunta de lo más importante, esta 38. Las NIF consideran estos, ¿no? Al activo, al pasivo, al patrimonio, inclusive a los ingresos y los gastos, le llama elementos, ¿no? Y son a esos elementos que se aplican los aspectos, ¿no? Y todo circula, digamos, todo circula en contabilidad en base a estos elementos. Lo que se reconocen son los elementos, lo que se miden son los elementos, lo que se registran son los elementos, lo que se, ¿cómo se llama? Lo que se publican son los elementos, lo que se revelan son los elementos, todo circula en base a los elementos, ¿no? Activo, pasivo y patrimonio. Pero repito, esos no son los únicos, ¿no? Falta ahí ingresos y gastos. Las NIF no hablan de costos, ¿no? Habla de gasto como sinónimo de costo, por si acaso, también esos otros detalles. No sé si ahí ya termino, ¿sí? Bueno. Sí, profesor, está bien. Ya, correcto, gracias. Listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta la próxima. Sí, ya creo que ya se fue, ya no hay nadie. No, todavía queda, profesor. Los valientes, los valientes. Buenas noches.